Rafael Correa, que fue presidente de Ecuador. Rafael, ¿cómo le va? Buen día. Bueno, eso es nuestra querida Argentina. ¿Cómo voy? Todo lo bien que se puede estar dentro de lo mal que estamos, ¿no? Lo que ha pasado en Ecuador es terrible, pero bueno, hay que seguir luchando y vamos a hablar creo de Pepe Mujica, y es el ejemplo que nos dio Pepe, ¿no? Ahora, Rafael, ¿cómo era Pepe con ustedes, con los presidentes en aquel entonces? ¿Cómo era como persona, como político? Pepe era un viejo sabio, y más que político era filósofo, con una experiencia de vida increíble, y era un privilegio estar al lado de él. O sea, uno se enriquecía escuchándolo, compartiendo, porque transmitía algo especial, ¿no? De la gente que ha vivido de acuerdo a sus ideales, que ha sufrido mucho y que ha sabido superar ese sufrimiento. Recuerda que él pasó 14 años preso en total, 12 años seguidos, aislado, torturado psicológicamente, en una mugrienta cárcel de la dictadura uruguaya, por ser fiel a sus ideales. Sin embargo, no veía un atisbo, una gota de amargura, de rencor, de arrepentimiento. Claro, reflexión sí, en esto nos equivocamos, debimos ser mejor. Tenía un gran sentido del humor, ¿no? Dice, a mí me agarraron por no correr rápido, pero no había un atisbo de odio, de amargura. Entonces era un aprendizaje permanente estar con él. Y aparte ustedes eran presidentes jóvenes, Néstor, usted eran jóvenes, y era ya un viejo, una persona mayor de edad, que siempre estaba con ustedes, a la altura de ustedes. Es que ese es lo lindo, ¿no? Era amigo, pero maestro, compañero, pero también referencia. Y de eso uno se nutre muchísimo y aprende muchísimo. Era un guía para nosotros, ¿no? Cuando teníamos demasiada vehemencia, éramos demasiado impulsivos, pues en UNASUR, por ejemplo, me acuerdo de alguna crisis, con la crisis paraguaya, queríamos ya sancionar a Paraguay, cuidado, que ahí sufre el pueblo. Entonces nos daba sus reflexiones mucho más serenas y repletas de experiencia de vida, ¿no? No, y aparte fue una época bastante compleja para lo que era Mercosur, relaciones con Estados Unidos, y ahí estaban todos ustedes. No le entendí la primera parte, perdón. Le decía, fue un momento complejo, uno acuerda del ALCA, el ALBA, estaban todos ustedes allí unidos para lograr un Mercosur, un UNASUR que sea fuerte frente al mundo, ¿no? Y poder incluir productos en Europa, Estados Unidos. Sinceramente, esa época, sobre todo 2002, 2014, y Pepe estuvo del 2010 a 2015, tuve el privilegio de compartir 5 años como presidente con él y el presidente de Uruguay. Puede ser de la mejor época de la historia de América Latina, ¿no? Porque América Latina es referencia para el mundo, y crecíamos, disminuíamos pobreza, disminuíamos desigualdad, teníamos presencia a nivel mundial, se avanzaba en la patria grande, en la integración con UNASUR, con CELAC, y en eso participó Pepe Mujica. Entonces, nos entendíamos muy bien, teníamos nuestras diferencias, ¿no? Y con Pepe también, porque yo soy más demente, él era más, con la experiencia que tenía, pues más paciente. Nos llamaban a nosotros, por ejemplo, a Chávez, a Evo, a quien le habla, la izquierda carnívora. A Lula, Pepe lo llamaban la izquierda vegetariana, sin recordar que a mi edad Pepe era guerrillero. Bueno. Entonces, ya, pero en el fondo compartíamos ideales, nos entendíamos sin hablar incluso. Entonces, en verdad, y eso es tal vez una diferencia con la izquierda actual, que actuamos como un equipo, con una confianza mutua extraordinaria, y pese a nuestra diferencia, pues entendiéndonos siempre en lo fundamental. ¿Y cómo se entiende este giro a la derecha de parte de Latinoamérica? Pero no hay tal giro a la derecha, yo no comparto eso. Lo que pasa es que hay que ver en perspectiva. Con respecto a los 90, cuando la hegemonía del neoliberalismo, el consenso de Washington, ¿cuántos gobiernos de izquierda había en América Latina? En Ecuador las 3 segundas vueltas, los 3 balotajes de los 90 fue derecha contra derecha. La izquierda no existía. Y luego pues empezó a llegar, en el 98 cuando gana Chávez, empiezan a llegar gobiernos de izquierda en América Latina, pero no debemos perder la referencia a lo que fueron los 90. Pero incluso cuantitativamente, en estos momentos, probablemente hay más gobiernos progresistas que a inicios del siglo. Por ejemplo, a inicios del siglo, en estos momentos, de las 5 economías más grandes de América Latina, 4 están en manos de gobiernos progresistas. Brasil, México, de ahí sigue Colombia, la tercera más grande, Argentina, que se perdió, pero hasta hace unos años era también de progresismo, y Chile. Eso nunca ha pasado, nunca hemos tenido ni siquiera 2 de 3, de las 3 principales. Llegamos a tener 5 economías, las 5 economías más grandes de América Latina con gobiernos progresistas, y en estos momentos tenemos 4 de las 5. Entonces, si usted lo ve en perspectiva, incluso hay más gobiernos progresistas en estos momentos. ¿Cuándo se iba a pensar que en Colombia iba a ganar la izquierda?
Honduras se recuperó, Guatemala, bueno, al menos se presentó el presidente como un presidente progresista. México mismo, ¿cuándo se iba a imaginar el siglo pasado que iba a llegar un gobierno de izquierda cuando había el dominio absoluto del PRI de la derecha? ¿No? Entonces, yo creo que ha habido grandes avances, pero por supuesto, América Latina sigue siendo un continente en disputa. Y tenemos la reacción conservadora cada vez más fuerte, más brutal, que no respetan nada, derechos humanos, democracia, no hay lealtad democrática. Ese es un problema, ¿no? Porque el que cumple las reglas pierde, y el que las incumple es aplaudido. Pero hay que seguir luchando, pero sigue siendo un continente en disputa. ¿Y por qué luchar? No por fijaciones, fundamentalismo ideológico, sino que hacer 200 años lo mismo, 200 años lo peor, no cambiará nada, y 200 años de su desarrollo son suficientes. ¿Y cómo califica el gobierno de Milei, que está dando una batalla cultural donde el vale todo, el sálvese quien pueda, es la consigna? Eso le decía, la derecha no tiene lealtad democrática, pero los libertarios, que lo decía Pepe, es lo incomprensible, o sea, no existe menor análisis. Los libertarios que en la parte económica se expresan anarcocapitalismo es una locura, que niegan la acción colectiva, niegan los bienes públicos, no puede existir desarrollo, no puede existir vida social, vida en conjunto, a no ser que usted esté solo en una isla, ¿no? Como Robinson Crusoe, existía anarcocapitalismo, el individualismo ultranza, pero cuando vive en comunidad se requiere por definición acción colectiva, bienes públicos, ¿no? Pensar en los demás. Entonces son absurdos, pero son novelerías que llegan de vez en cuando no solo a América Latina y al mundo. Pero lo terrible es la falta, no la falta de coherencia, son coherentes en su lógica, la falta de ética, la falta de lealtad a principios, por ejemplo, democráticos, derechos humanos, porque cuando ellos llegan, como usted dice, todo vale. Calumniar, asesinatos reputacionales, utilizar la justicia para perseguir, el lawfare, romper la propia democracia, la institucionalidad. Miren lo que ha pasado en estas elecciones en Ecuador. O sea, es evidente cómo este tipo, el presidente candidato, rompió todo, la constitución, la ley, y no pasa nada porque es la derecha. Y si es contra la izquierda, mejor todavía, lo aplauden incluso. Entonces, mientras haya esa verdadera cultura de la trampa, es anomia, ¿no? El desprecio por la normativa, por la regla, que se pierden las referencias, pero yo creo que en países como Ecuador y en otros países de América Latina ha sido un paso más allá, ya una verdadera cultura de la trampa, donde el sinvergüenza no es sinvergüenza, es sabido, no es sancionado, no es repudiado, es aplaudido. En esa cultura de la trampa todos perdemos, es una de las causas de su desarrollo. No, y confundir al adversario como el enemigo, que eso es un disparate. No se saben procesar los conflictos en América Latina, pero también es un poco, perdone si lo estoy distrayendo. No, al contrario, al contrario. Son temas que me fascinan. Yo me he pasado la vida estudiando el desarrollo y tratando de entender por qué al norte del Río Grande se desarrollaron y al sur no hay un país desarrollado, después de 200 años de ser independiente. Y empezamos nuestra vida independiente más o menos al mismo tiempo. Y sin lugar a dudas, esto le molesta mucho a la izquierda, pero es ineludible. También es un problema de estructura de poder, pero es un problema conductual y de psicología social, ¿no? Por ejemplo, los conflictos en el mundo anglosajón se tratan de resolver ganando y ganando, ¿no? Tratando de ganar lo máximo y que el otro también gane. En América Latina los conflictos los tratamos de resolver haciendo perder lo más posible a mi enemigo si yo también pierdo. Y así nunca, con una actitud tan tóxica, nunca vamos a alcanzar el desarrollo, ni siquiera la democracia. Porque, por ejemplo, hay un cuento, ¿no? Hipotético y real, pero que refleja bastante bien esto que le estoy diciendo. Cuentan que un genio se le aparece a un latinoamericano y le dice: te concedo el deseo que quieras, lo que tú pidas, pero a tu enemigo le voy a conceder el doble. Bueno, un anglosajón pediría, bueno, deme $1.000 millones y así mi enemigo tenga 2.000 millones. El latinoamericano contesta: sácame un ojo, porque prefiero estar tuerto porque mi enemigo esté ciego. Con esas actitudes nunca superaremos su desarrollo. Rafael, le mando un gran saludo, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, ¿no? Y eso me enseñó Pepe, cómo no considerar al adversario enemigo y cómo resolver los conflictos en paz y para ganar, ¿no? Cómo construir juntos el bien común. Y ojalá todos aprendamos de ese legado de ese inmenso latinoamericano que fue Pepe Mujica. Un abrazo grande, Rafael, muy amable. A ustedes. Rafael Correa fue presidente de Ecuador, está asilado en Bélgica, en un hecho inédito.